Muy buenos días amigos, que el Señor les bendiga abundantemente. Paz y bendiciones para todos ustedes. Es un placer, como siempre, estar juntamente con todos aquellos que nos siguen, aquellos que desean aprender un poco más la palabra de Dios. Y a pesar de que hay mucha gente que tiene la necesidad de aprender, también hay muchas personas que tienen la necesidad, humanamente hablando, la necesidad de salir adelante, la necesidad de la sanidad, de la prosperidad, de la bendición. Y como siempre, me gustaría orar por estas personas. Me gustaría pedirle al Dios Todopoderoso que bendiga la vida de aquellos que necesitan ayuda. ¿Cuántas personas son las que necesitan ayuda? Hasta yo inclusive necesito ayuda. Todos necesitamos. Porque la realidad de salir adelante, de ser curado, de prosperar, de ser bendecido, es que es algo que recibimos de Dios mediante, mediante algo, mediante la fe, mediante la oración, mediante la perseverancia. Y yo sé porque mucha gente nos escribe y nos habla, y hay gente que está con Dios y hay personas que todavía no han llegado a ningún ministerio. Pero tanto los unos como los otros piden oración y a su vez piden una ayuda espiritual, un consejo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo hago? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Muchas personas, hablamos con mucha gente constantemente que necesitan, que realmente necesitan. Entonces, como, como hombres y mujeres de Dios, no podemos darle la espalda al necesitado. No podemos darle la espalda. Como ministros del Evangelio, no podemos darle la espalda al pueblo de Dios que está pasando por una necesidad. Hay gente que nos escribe y nos dice: necesito una orientación porque es tan difícil hablar con un pastor, es tan difícil hablar con un obispo, con un apóstol, con, con alguien que está por encima, que es principal en una iglesia, en un lugar determinado. Es tan imposible que hay que pedir turno, que hay que esperar, que tenés que esperar, que habla con los demás que para eso están. Pero aunque le parezca increíble, hay gente que realmente necesita una orientación de la lideranza, de quien está por encima, sin menospreciar a los que están por debajo del líder. Por supuesto que todos trabajan en la obra de Dios y que todos hacen el mismo trabajo. Pero me ha pasado muchas veces en diversos países donde he vivido que la gente decía: yo solo necesito hablar con él, aunque sea un minuto, 5 minutos. Si él me puede regalar 5 minutos de su tiempo, me gustaría hablar con él. Y obviamente uno siempre tiene que tener un tiempo para poder hablar con la gente, escuchar a la gente, escuchar la necesidad de la gente, escuchar la necesidad de las personas que están prácticamente participando de los cultos, de las reuniones en los lugares donde uno está. Y uno no se va eh, a morir, por así decirlo, por sacar 5 minutos de su tiempo para escuchar la necesidad de una persona. Al contrario, es un placer, es un gran placer. Yo he terminado cultos y que han terminado tarde en la noche, por darle un ejemplo, 10 de la noche, y me he quedado desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana atendiendo las necesidades de las personas, escuchándolos, dejándolos que hablen, que cuenten sus sufrimientos, sus historias, sus problemas. Luego
la oración de fe, y mucha gente ha recibido ni en la reunión, en ese momento la bendición, y se han ido a sus hogares, sí, tarde, de madrugada o al amanecer, pero bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para eso. No somos los dueños de nuestra vida. Para eso oramos, para eso ayudamos, para eso lo servimos a Dios. Tenemos que estar disponibles para escuchar al pueblo de Dios. Y si las personas que están por encima no están disponibles para escuchar al pueblo de Dios, entonces, ¿cuál es la necesidad que esas personas pueden expresar? ¿Y cuál es la sabiduría que puede llegar a tener una persona de Dios si no consigue mantener esa comunión con ese hermano, con esa hermana, con esa persona que necesita ayuda? Todos debemos aprender a escuchar. Todos necesitamos que nos escuchen. Todos necesitamos ser escuchados. Todos. Ha llegado una onda por ahí que muchos dicen, mire, usted participó del culto, sí, recibió la oración, sí, recibió de Dios, sí, abrió su corazón, sí, aceptó a Jesús, sí, ¿qué más quiere? Vaya para su casa, ya está bendecido. Y usted sabe que hay gente que eso no le termina de llenar. ¿Por qué? Porque necesita 5 minutos solo para que le escuche. Es más, hay gente que se conforma con hablar 3 cosas, pedir una oración, recibir la bendición y se va, aunque no pase nada en aquel momento. Porque eso hace parte del trabajo que Jesús hacía. Los pastores de hoy ya prácticamente ni hablan con la gente, ya ni oran por la gente, ya ni van a visitar los enfermos. Claro, porque para eso tienen los grupos. Yo sé, he preparado miles de personas en el mundo entero para hacer lo mismo que yo hago. Pero cuando alguien dice necesito hablar con él, yo dejo de hacer absolutamente todo para atender la necesidad de esa persona. Porque esa persona necesita de una orientación. Y uno está puesto por Dios justamente para atender la necesidad de la gente. Justo para eso. Justo para eso. Es tan feo, es tan desagradable que a veces los pastores se sienten, no sé si muy famosos, muy poderosos, muy, no sé si es el ego, el orgullo o qué, y se alejan de la gente, se apartan de la gente y pasan su responsabilidad a otras personas. Y la realidad y la única verdad es que nosotros, ustedes y todos los que sirven a Dios están para eso, están para ayudar, están para guiar, están para orientar, están para trabajar. El reino de Dios es justamente trabajo. Trabajo. La obra de Dios es trabajo, constantemente trabajo. Es salir de acá, ir para allá, salir de allá, ir para allá, salir de allá y para allá. No es terminar la reunión y subir a un avión y irse a Miami a descansar, o irse a la playa a tomar sol, o irse al shopping a comprarse camisas y zapatos. No, 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 no. La obra de Dios es mucho más que eso. Yo entiendo que el evangelio moderno deja que muchos se den muchos privilegios, pero la necesidad del pueblo está en primer lugar. Y muchos dicen, ¿y yo qué puedo hacer si yo soy pastor? El que hace es Dios. Yo solo les puedo enseñar y la gente tiene que obedecer y Dios lo va a bendecir. Y me parece perfecto eso. Me parece perfecto. Pero Dios quiere mucho más todavía. Dios quiere mucho más. Dios quiere mucho más. Y se lo voy a mostrar con la Biblia a lo que estoy hablando. Dios
Él quiere mucho más todavía que esto. A partir de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Son 3 días que vamos a hablar de la oración. La oración tiene 3 etapas. 3 etapas. La primera etapa de la oración es la humillación, que es la que vamos a hablar hoy. La segunda etapa de la oración es el reconocimiento de pecados. Y la tercera etapa de oración es la oración de alabanza, de adoración a Dios. Son 3 etapas. La número 1, la oración de humillación, hace parte de que uno primero, antes de intentar, de querer llegar delante de la presencia del Dios creador y todopoderoso, uno primero debe reconocer que sin su presencia uno no es nadie. Uno debe reconocer que sin su misericordia uno no es nadie. Y reconocer delante de Dios: Señor, yo no soy nada. Yo no valgo nada sin tu presencia. Yo solo no puedo, porque es verdad, yo solo no puedo ir a ningún lado. Por mis propios medios intenté ir solo a un montón de lugares y nunca llegué. Fracasé en mi vida, fracasé en mi familia, fracasé en mi empresa, fracasé en mi iglesia, fracasé en un montón de lugares. Yo solo no puedo ir solo. Muchos hombres de Dios en el pasado lo dijeron: yo no puedo solo, yo no puedo. Si tú no estás conmigo, si tú no vas conmigo, si tú no haces por mí, le han dicho a Dios, yo solo no puedo yo. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy? No soy nada, no soy nadie. Entonces, reconocer en la oración que uno no es nada sin Dios, que uno no es nadie sin Dios, que uno sin Dios va directo al fracaso. Eso es la oración de humillación. Cuando uno humilla su alma, cuando uno humilla su corazón, humilla sus pensamientos, humilla sus palabras, humilla sus deseos, se humilla en la presencia y reconoce que no es nada sin esa presencia. En el libro de Segundo Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Segundo Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Si usted quiere escribirlo, anotarlo o buscarlo, usted puede hacerlo. Puede hacerlo sin ningún problema. También usted puede escuchar de vuelta este audio y compartirlo. Y sería muy bueno que lo comparta. Dice así: Dios se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y lo amaré, dice el Señor. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, dice el Señor, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad, Usted ve, ahora trate de pensar un minuto conmigo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Significa lo siguiente: Dios sabía que para poder llegar al corazón de su pueblo, que para poder recibir de su pueblo esa oración de entrega, de renuncia, de confianza, deberían humillarse.
porque de lo contrario, ellos seguirían haciendo su voluntad, seguirían haciendo lo que a ellos les parece y les conviene. Usted sabe que cuando uno está bien, no necesita de Dios, porque ¿para qué Dios si estoy bien no me falta nada? Al contrario, yo creo a mi manera, yo tengo fe, tengo mi fe. Creo que no hace falta ir a una iglesia para creer en Dios. Son cosas que la gente no medita cuando habla. A mí no me hace falta ir a una iglesia, no me hace falta eh, ofrecerle a Dios mi vida, porque Él ya ofreció la de Él y por causa de eso somos salvos. Entonces, yo la verdad que me siento bien y por ahora no tengo ganas de ir a ningún lugar y aparte no me gusta porque en las iglesias gritan mucho y no me gustan las canciones porque son muy fuertes. Para todo hay una excusa. Para todo hay una excusa. Si usted va a colocar una excusa y va a creer a Dios a su manera, a su forma, a su pensamiento, a su sentimiento, a su deseo, como usted le parece, como usted cree, como usted piensa, entonces llegará el día, y el día llegará en que usted no va a soportar los problemas, las dificultades, los tormentos, las humillaciones, y no le quedará otra que volver su rostro a Dios, buscarlo profundamente para poder no solo salir adelante, sino para que Dios le muestre a usted de que su forma de ser solo lo apartó de la bendición, porque ser próspero y sano no significa ser bendecido. Ser próspero y sano no significa ser bendecido. No significa ser bendecido. Él acá está diciendo, si ustedes me obedecen, no les enviaré, perdón, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas. O sea, él dice, si ustedes no me hacen caso y siguen pensando a su manera, a su forma de ser, no va a llover. Y si no llueve, en aquella época, si no llovía, ¿qué iba a dar fruto? ¿Qué iba a crecer? Se perdía todo. Y si creciese, los saltamontes se iban a comer todo. Entonces estábamos de una situación crítica a una peor. Y encima les dice, o les enviaré una enfermedad. Y la pregunta es, ¿cuántas personas hay enfermas en el mundo? ¿Acaso Dios coloca enfermedades para que la gente sufra? No, nada de eso, nada de eso. Pero cuando Dios quiere un pueblo, una nación, cuando Dios quiere a alguien, no importa que esa persona esté en el fondo del pozo y ya no dé más. Si esa persona no se vuelve a Dios y no lo busca de todo su corazón, si no se humilla en su presencia, es imposible salir adelante. Es imposible. Hay situaciones y situaciones. Hoy todo el mundo te golpea el hombro y te dice, Dios ya te va a sacar, Dios ya te va a bendecir, vienen tiempos mejores. Pero lo que usted necesita es que le digan la verdad. Usted necesita que le digan la verdad, no que van a venir tiempos mejores, porque entre que usted espera el tiempo mejor, usted sigue de la misma forma, sigue de la misma manera, con el mismo pensamiento, con la misma situación, con la familia destruida, enfermo, prácticamente igual. Hay mucha gente que está 20 años en una iglesia y 20 años con la misma enfermedad, con el mismo problema, viviendo de la misma forma, con la familia destruida. ¿Y qué lo consuela? Lo consuela que le golpeen el hombre y le digan, mujer de Dios, hombre de Dios, vendrán tiempos mejores. Y ya pasaron 20 años. ¿Y dónde están los tiempos mejores? El tiempo mejor es el tiempo en el que la persona decide cambiar y decide humillar su alma en la presencia de Dios. Mire lo que dice en, en el mismo versículo que estamos leyendo. Dice así, pero si mi pueblo se humilla y ora, primero dice se humilla, después dice y ora, y después dice y me busca
y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo, prosperar de nuevo. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para que la vida de una persona cambie completamente? Si mi pueblo se humilla, ¿qué es humillación? Fue todo lo que hablé recién. Humillarse es reconocer que uno sin Dios no es nada. Y orar es entrar en la presencia de Dios y expresar con su boca, no con la boca de otro, con su boca, que usted lo necesita. Entonces dice, y me busca. O sea, me busca, ¿qué significa? Cuando usted empieza a adorar su nombre, a glorificar su nombre y a reconocer que Él es el Salvador y la gloria y la honra se la tiene que dar solamente a Él. Por eso le dije, vamos a estudiar las 3 etapas de oración. Comenzamos con esta para que usted entienda. Comenzamos con esta para que usted entienda. Oración de humillación. Si usted me quiere seguir, Proverbios capítulo 28, versículo 9. Mientras usted busca, yo también voy a buscar aquí en mi Biblia, porque la verdad, le voy a ser sincero, no me gusta usar celular ni tablet para leer la Biblia, porque en más de 20 años que llevo predicando el Evangelio, no hay nada mejor que estar cara a cara con Dios. Y la Biblia es algo que uno no puede abandonar ni dejar de lado por nada en el mundo. No cambie su Biblia por un celular, no cambie su Biblia por una tablet, no cambie su Biblia por una computadora, por una notebook. No la cambie. Usted puede tener esto también, pero tenga su Biblia siempre con usted, porque es muy importante. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Entonces la gente me dice, pastor, mira que yo oro, ¿eh? Ay, no, pero mira que yo oro de día, oro de tarde, oro de noche, oro de madrugada, oro en la iglesia, oro en mi trabajo, oro en mi casa, oro por esto, oro por el otro, oro por aquello, oro por todos. Y ya estoy cansado de orar. Ya estoy cansado de orar porque me la paso orando y no pasa nada, al contrario, cada vez estoy peor. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Obedecer a Dios no es ir a la iglesia. Obedecer a Dios no es apenas portarse bien, entre comillas. La obediencia a la palabra es mucho más profunda, es mucho más profunda. Y yo sé que a mucha gente le incomoda escuchar esto. A muchos líderes les incomoda escuchar esto, pero es la realidad de la obediencia a Dios. Obedecer a Dios en todo, no cuando me va bien, en todo momento, cuando me va bien, cuando me va mal, cuando ya estoy al borde de la locura, obedecer a Dios en todo. Si yo tengo trabajo, lo obedezco a Dios y soy fiel a Dios. Y el día que yo pierdo mi trabajo, sigo obedeciendo la palabra de Dios y sigo siendo fiel a Dios. Yo obedezco la palabra en todo. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a entrar en la presencia de Dios, sin haber obedecido todo lo que Él le mandó a hacer, ahí ya usted tiene una dificultad muy grande en su oración. ¿Por qué? Porque hoy se predica mucho de hablar, de decretar, de determinar. Sí, dígalo y va a acontecer. Está perfecto eso. Va a acontecer en algunos, no va a acontecer en todos. Va a acontecer en algunos. Y yo puedo orar por usted
y su vida va a ser una bendición. Ahora, usted ore por usted y sea una bendición. A eso vamos. Usted ore por usted y usted sea una bendición. Entonces, cuando nosotros llegamos al grado espiritual en que somos la bendición y oramos y recibimos y oramos por los demás y reciben, y entonces me doy cuenta de que yo soy la bendición. Usted, señora, es la bendición de su familia. Usted, señor, es la bendición de su familia. Ustedes, hijos, son la bendición de su familia. Ustedes, ancianos, son la bendición de todas las generaciones que vienen por atrás suyo. Cuando usted ora y Dios responde su oración, usted es la bendición. Dios está conforme, contento, alegre con su vida. Por eso usted ora y Él responde. No podemos ser dependientes de que algo pase porque alguien lo dice. No, porque el día que esa persona no esté más, usted no va a saber qué hacer. El día que esa persona no decrete, no determine y no diga usted va a hacer, no va a pasar nada. Yo he comenzado el ministerio de Jesús en una época que para mí fue muy buena, pero después de pasar tantos años, usted imagínese en el año 95, donde todavía nada era nada y todos estaban prácticamente, no había redes sociales, entonces cada uno hacía la obra de la forma que Dios mandaba y nadie copiaba nada de nadie, porque no había esa comunicación extensa que hay hoy. Y salíamos a las calles a traer gente a la iglesia, no esperábamos en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en las redes sociales. No, íbamos a la madrugada a hacer programas de radio porque nadie te daba un programa de radio de mañana, de tarde ni de noche, te daban de madrugada. Primero, si era para ir a hablar de Dios, listo, de madrugada. Y nosotros íbamos de madrugada. Y de madrugada era una bendición. ¿Por qué? Porque había millones de personas que no podían dormir, que estaban llorando, que se querían suicidar, que ya querían abandonar su vida porque no daban más. Y de repente escuchaban la palabra de Dios. Y de repente escuchaban un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y de repente llamaban por teléfono a la radio y había una hermana, un hermano con su Biblia para orientar, para orar, para darle una dirección a esa persona que tenía un arma en su mano a punto de pegarse un tiro en su cabeza. Usted sabe, en aquella época nosotros trabajábamos cara a cara con el sufrimiento de la gente. No había eso de poner en Facebook, eh, vengan mañana a tal lugar porque vamos a orar por todos los enfermos. No, salíamos a buscar los enfermos y los traíamos y orábamos por ellos. O sea, no había redes sociales. Y bendito Dios por las redes sociales, porque gracias a esto hoy estamos conectados. Ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, no importa en cualquier lugar del mundo donde estemos, estamos conectados. Antiguamente, me acuerdo, me pasé viajando de país en país, predicando, enseñando, hablando de Jesús. Eh, Me recuerdo hace muchos años, en el año 97, estábamos predicando en la provincia de Tucumán, en Argentina, y yo tenía 17 años, y estábamos en esta provincia. Dios nos había enviado a esta provincia, y llegamos, y un trabajo muy duro, muy difícil, eh, la verdad que nos costó mucho al inicio, pero luego que el pueblo empezó a ver los milagros, las liberaciones, a aceptar a Jesús en el corazón, me acuerdo que la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer de una manera impresionante. Y, y yo le pregunté a Dios con 17 años, Señor, ¿vamos a poder salvar a toda esta provincia? O sea, ¿vamos a poder? Y me acuerdo que nuestra iglesia tenía, no sé, 10 personas, 5 como mucho, 10. Y un día llega una carpa
enorme, gigante, a un lugar cerca de la terminal de ómnibus, Carlos Anacondia, el pastor. La liberación, los milagros, el poder de Dios estaban ahí. Y yo fui a ver, a recibir una multitud de gente. Y Dios me dijo, ¿viste? Sí se puede traer las multitudes hacia mí para sanarlos, para liberarlos, para bendecirlos y para hablarles de mí. Y me acuerdo que por 3 días, no sé si el pastor Carlos seguro se acordará, eh, multitudes de gente en Tucumán fueron a recibir de Dios. Después de esto, seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando, recibimos la bendición de Dios y nuestra iglesia en poco tiempo quedó pequeña, habían como 300 personas más o menos, tuvimos que salir de ese local, tuvimos que alquilar otro más grande, en fin, hasta que llegaron a más de 5.000. Y Dios me sacó de ahí y me mandó, me recuerdo bien, para la provincia de Neuquén. O sea, de una punta del país a la otra punta del país. De morirme de calor a morirme de frío. ¿Qué, qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Por qué Dios es tan bueno, es tan misericordioso? ¿Por qué Dios prueba de esa forma a las personas? Porque Dios es así. Porque Él sabe que en todo territorio y que en todo lugar van a haber almas que necesitan, van a haber almas que van a estar dispuestas a entregarse, a renunciar su vida, a renunciar su vida, a renunciar a todo lo malo para buscarlo y para servirlo a Él. Por eso hacemos esto, por eso hacemos lo que hacemos. En el libro de Salmos, capítulo 35, versículo 13, ya vamos a ir terminando. Salmos, déjame buscar acá. Salmos 35. Salmo 35, versículo 13. 35, 13. 35, 13. Dice así. Cuando se enfermaban, yo me afligía por ellos. Tan grande era mi tristeza que no comía ni me arreglaba. Más bien, le pedía a Dios, mire qué fuerte esto, que el enfermo fuera yo. Mire la oración, mire la oración de David. Le pedía a Dios que el enfermo fuera yo. Cuántas veces hay madres que ven enfermos a sus hijos y le dicen, prefiero enfermarme yo y no verte sufrir a vos? ¿Cuántos padres? Prefiero estar yo en esa cama muriéndome y no mi hijo. ¿Cuántas veces usted ha deseado cargar el sufrimiento de alguien más para que ese alguien más no esté sufriendo? ¿Cuántas veces? Un montón de veces. Un montón de veces. Hay madres, y se lo digo con experiencia, porque lo he visto. Hay madres que hasta dejan de comer para que sus hijos coman. Y no estoy hablando en los tiempos de ahora, estoy hablando de toda la vida. Dejan de comer para que sus hijos coman. Y sus hijos le preguntan, mamá, ¿vos vas a comer? No, no, yo ya comí, o yo no tengo hambre, o voy a comer después. Porque ella sabe que lo que hay solo alcanza para ellos. Dejan de comer para que los demás coman. Y soportan en silencio esa hambre para que los demás puedan estar bien.
sea, imagínese lo que hace una persona por amor. Es capaz de sentir la humillación del hambre para que otra persona no sienta la humillación del hambre. ¿Y cómo Dios no va a bendecir a esta persona? ¿Y cómo que Dios no va a honrar la fe de esta mujer? La verdad que las mujeres son una bendición tan grande cuando son luchadoras, esforzadas, valientes, trabajadoras, dan la vida por todo, siempre están adelante, acompañan al esposo, acompañan a los hijos. eh, ¿Pero por qué? Porque sienten esa responsabilidad de llevar algo adelante y no permiten que otra persona lo haga. Ellas lo quieren hacer. Entonces, ese, ese espíritu es como que, para que usted lo entienda, esas mujeres que son capaces de dar su vida por su familia y trabajan y están en su casa y están en su trabajo y llegan a su casa y siguen trabajando y se van a dormir tarde, se levantan temprano y pueden andar cansadas todo el día y siguen adelante. ¿Sabe cómo se llama eso espiritualmente? Es lo que yo estoy tratando de explicar. Cuando yo oro y me humillo en la presencia de Dios, reconozco, sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti no voy a poder. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tú no me fortaleces, yo no voy a poder. Si tú no estás conmigo, yo no voy a poder. Es la realidad, es la pura realidad. Uno no puede solo. Por eso oramos y nos humillamos en la presencia de Dios y reconocemos, yo no puedo sin ti, Señor. Esa es la verdad y no hay otra verdad. En el libro de Crónicas, segundo Crónicas capítulo 34, y con esto ya terminamos, dice así, segundo Crónicas 34, 26. 34, 26. Dice así, 34, 26. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profecía. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén. Mire usted qué fuerte. Los sacerdotes y sus ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Todos irán, su familia irá toda la casa de Dios. Todos van a ir, todo lo que haya nacido de su generación va a ir a los pies de Jesús. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro.
Todos tenemos que hacer esto. Todos tenemos que hacer esto. Todos debemos cumplir. Cumplir con Dios y Dios va a cumplir con nosotros. Cumpla con Dios. Cumpla con Dios. Y Él va a cumplir con usted. Porque si hay alguien que acá no falla, es Dios. Es Dios. Dios no falla. Nunca falló y nunca fallará. No, no deje que el diablo le convenza de que Dios falla. Dios no falla. Todos hemos perdido en la vida un ser querido. Todos. Yo perdí mi padre, ustedes han perdido cada uno a alguien y todos hemos pasado por ese luto de dolor. Pero no podemos pensar que Dios nos falló. No podemos pensar que Dios nos quitó algo. No, no porque seríamos malos y no podemos ser malos. Usted sabe que en la tierra solo vivimos para servir a Dios y en el cielo para glorificar su nombre por los siglos de los siglos. Entonces guarde estas palabras en su corazón. Todos los que ya no están hoy acá, ya están glorificando su nombre allá. Y usted y yo estaremos también junto con ellos en la presencia de Dios para siempre. Pero usted debe permanecer firme. No baje los brazos, no desista, no permita que el mundo lo humille, lo aflija, que la situación lo atormente, que la miseria lo agobie, que la enfermedad lo aleje de Dios. No permita eso. No permita. Búsquelo. Búsquelo. Humíllese en la presencia de Dios. Y Él te va a sacar adelante rápidamente, porque Él no falla. Él no es un Dios que falla. Y si nadie quiere atender tu oración, si nadie quiere escuchar tus problemas, hable con Dios. Arrodíllese y hable con Dios. Usted sabe que con nosotros puede contar, nos puede escribir, nos puede mandar mensaje. Eh, si usted quiere, yo hasta me puedo acercar y tomarme un café con usted en algún lugar y hablarle y escucharlo. Yo no tengo problema. Lo que importa acá es que usted no baje los brazos, porque Dios confía en usted y Él quiere que usted esté con Él, aquí y allá. Entonces, continúe, humille su alma en la presencia de Dios, humille su corazón en la presencia de Dios, y Él va a hacer cosas maravillosas. Hoy hablamos acerca de la humillación y mañana vamos a continuar. Así que quisiera hacer una oración por usted y agradecer a Dios por este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Te agradecemos por las palabras que tú nos das. Te agradecemos, oh Dios, porque no estamos siguiendo un modelo de enseñanza. Estamos siguiendo lo que tú quieres que sigamos. Estamos hablando lo que tú quieres hablar con el pueblo, con tu pueblo. Estamos tratando de enderezar los caminos torcidos, porque ni ellos, ni ellos somos perfectos y necesitamos aprender. Y cuando aprendamos todo acerca de tu reino, de lo que está escrito, de lo que tú quieres, de cómo lo quieres, para qué lo quieres, por qué, nuestra vida será diferente, porque tú irás adelante y nosotros iremos atrás. Espíritu del Dios viviente, sana a los enfermos, restaura, transforma. Hay mucha gente enferma, muchas personas con enfermedades. Extiende la mano poderosa para sanarlos, para liberarlos de todos los espíritus inmundos. Libéralos, restáuralos, bendícelos, glorifícate a través de estas personas. Nosotros te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo y será hasta mañana. Paz
y bendiciones.